El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Ella pues cumple 500 años este 2015 de su nacimiento y el mundo entero lo está celebrando. Ella no solamente ha hecho aportaciones al mundo cristiano, sino que también llama la atención como figura femenina de gran fuerza por su personalidad, por su espiritualidad, por su capacidad de negociar con la corona y con quien correspondiera en su tiempo para poder lograr sus objetivos. Así que como negociadora, como mujer de aquella época donde a lo mejor la mujer no tenía mucha participación, ella destaca y es admiradísima por las mujeres del mundo entero. Pero aprovechando que aquí tenemos la libertad de expresión, vamos a hablar de ella sobre todo desde el punto de vista cristiano y su espiritualidad. Así que les presento a Ingeborg Charlotte Bov-Weveser, presidenta de Fundación Monte Tabor, institución de asistencia privada, y Maricruz Álvarez, voluntaria de la fundación. Esta es una fundación que nace pues con el apoyo de los carmelitas, también bajo el respaldo de los jesuitas, etcétera. Es una organización muy querida en México, hace retiros en las prisiones para enseñar a orar a los presos conforme a la espiritualidad de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Así que por eso son ellas nuestras invitadas ahora, que queremos hablar de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo están, Inge y Maricruz? Muy bien, gracias, Tere, gracias por invitarnos a este programa. Nosotros empezamos en el año de 1986 con el padre Miguel Ángel Pérez Alonso a organizar retiros que están basados en la mística cristiana, sobre todo como el padre fue carmelita, en la mística del Carmelo, ¿no? Que Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz basaron toda su obra en la idea de adentrarte en la mística profunda, en una relación profunda de amor entre el alma y Dios. Entonces, desde el año de 1986, nosotros venimos organizando retiros de silencio. Y este año para nosotros es un año muy importante porque estamos celebrando los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz en el siglo XVI. Santa Teresa de Ávila nace en un contexto muy único, es cuando se está dando el descubrimiento de América. Entonces hay una innovación y una renovación espiritual en el ambiente. Al mismo tiempo se está dando la reforma de Lutero. Entonces ella, en vez de, digamos, oponerse a la iglesia y separarse como lo hizo Lutero, ella trata de hacer una reforma profunda. Ella entra en el convento a los 20 años y entra en un convento donde vivían unas 200 religiosas. En esa época muchas mujeres se quedaban solas, ya sea porque muchos hombres emigraban aquí a América, ¿no? Y otras se quedaban viudas, otras, las que no se casaban, entraban realmente sin una vocación verdadera. Y el Carmelo se había fundado como con el ideal de San Elías de estar meditando en el Señor noche y día. O sea, es una orden que nace con una vocación contemplativa 100%. Pero al inicio, en aquella época, por la emigración de los hombres, las mujeres entraban, o también por la mala fama del matrimonio, había mucho machismo, ¿no? Entonces eran sometidas las mujeres de una manera injusta bajo el yugo del marido, que no había entendido en esos tiempos y en ese contexto que la mujer es para ser amada, ¿no?
y entonces las mujeres le huían al matrimonio y su otra opción era meterse de monjas, sin vocación. Así es. Y sin un proceso de discernimiento. Sin embargo, el Carmelo crece y las conserva, ahí metidas todas, más de 200 monjas, dices. Más de 200 monjas. Y ahí tuvieron que vivir su proceso de conversión porque no estaban convertidas. Y le habrá pasado a Teresa, por cierto. Por cierto, sí. Ella sí, yo creo que ella de niña fue una niña muy religiosa, ¿no? Que junto con su hermano Rodrigo, ellas como que pues leían libros de santos y en un momento dado se escaparon como para ir a tierra de moros. Entonces, bueno, sus padres los regresaron, pero entonces ella como en la adolescencia un poco empieza a sentirse influenciada como por la época, ¿no? De su cuidado personal, de su imagen, de cuidarse el cuerpo físico, y entonces el papá la mete con unas agustinas a los 15 años, después sale por enfermedad, pero ahí ella empieza como el discernimiento y el deseo de entrar a una vida religiosa, y al mismo tiempo tenía una cierta dualidad, ¿no? Yo creo que como la que todos tenemos, que una parte nos jala el mundo y una parte nos jala la parte espiritual. Finalmente ella decide irse al convento sin el permiso del padre, se tiene que escapar de la casa para irse, porque el papá le había dicho que solamente muerto él, ella podría ingresar. Y entonces ella entra, pero al principio pues entra a este convento con unas 200 monjas, donde había poca oración contemplativa, o sea, no había lo que ella ya había como empezado como a vislumbrar y a descubrir. Entonces, ya estando dentro del convento, a través de... Ella sale después, a los 2 años, también por una enfermedad, nuevamente, y en esa época ella en casa de un tío encuentra un libro de Francisco de Osuna, que era un libro como para aprender a hacer oración mental, como más, una oración más interior. Entonces ella empieza a practicar esa oración, y al principio, pues con cierta dificultad, porque no tenía realmente un guía que la guiara. Entonces, pero finalmente, con ese método, ella poco a poco, y con mucha dificultad, porque muchas veces nosotros pensamos que pues no, Santa Teresa de Ávila desde el principio llegaba así al misticismo, cuando ¿no? A lo mejor eran experiencias cargadas de fantasía, de deseo, de ilusión, ¿no? Pues como una joven enamorada de Cristo, por supuesto, pero echándole mucha imaginación al principio. Entonces, quisiera también que distinguiéramos entre esas primeras experiencias de una piedad infantil y romántica, quizás, con una piedad madura y una relación real con Dios, lo que sucedió en Teresa. Mira, realmente a Teresa sí, desde chiquita le pasaban cosas extraordinarias. Ella, por ejemplo, cuando una parte que conmueve mucho es cuando muere su mamá. Ella tiene 13 años, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se siente totalmente abandonada, y era lo que decía Inge, que ella desde niña tiene esta cosa fuerte dentro de su espíritu. Una inquietud grande. Sí, entonces se acerca con una imagen de la Virgen y en ese momento le pide, bueno, por favor, tómame como tu hija, ¿no? Eso le pasa. Luego lo de... Exacto, cuando también era una niña súper inquieta, ¿no? Y también era yo creo que era súper coqueta, entonces es esta dualidad. Inquieta, coqueta, apasionada. Sí, muy guapa parece ser, y muy brillante, o sea, inteligentísima. Entonces, todo es intenso en ella. Lo que me preguntas de esta parte, cuando ya ella entra de monja a los 20 años, se hace los votos a los 22, y está 19 años como con una especie de sequedad espiritual. Entonces ella, bueno, pues sí, como estos conventos que verdaderamente eran como una pachanga, ella se la pasaba muy bien, porque además como era
tan arrolladora. En aquel entonces la gente de la zona iba a este convento y eran los locutorios, no confesaban, pero sí eran como guías, de alguna manera guías espirituales, ¿no? Entonces la gente la buscaba mucho para hablar con ella y para pedir consejos, ¿no? Entonces, pues ella se la pasaba muy bien y además le daban permisos que para ir a ver a la viuda que acababa de enviudar para que la consolara o para ir, ¿no? Entonces sí, ella a los 19 años de estar ahí de religiosa, con una sequedad fuerte, ante una imagen de un Cristo, se derrumba. Y ese es un profundo momento de conversión a los 39 años. Entonces ella se derrumba. También había leído, además de estos libros, de Osuna, que le ayudó muchísimo en su camino de crecimiento espiritual y de llevarla en sus meditaciones. Ella había leído también las Confesiones de San Agustín que se acababan de publicar en español. Entonces se identificaba profundamente con San Agustín, porque San Agustín es un poco este hombre que vivía totalmente mundano y también de pronto le viene esta conversión profunda. Entonces ella eso vive a sus 39 años. Fíjate. Impresionante. Y antes de eso, en su deseo de tener un encuentro con Dios, vivía algunas fantasías espirituales. Entonces sí, me gustaría muchísimo, porque en esta búsqueda de Dios, y que todos somos capaces de conocer y amar a Dios, podemos vivir al inicio fantasías espirituales, ¿no? Entonces, y no se trata de eso, porque si vamos a hablar de la oración contemplativa hasta el fondo, intimísima con Dios, al estilo San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús o San Agustín mismo, por supuesto, pues hay que distinguirla de las fantasías, y algunos de los santos pasaron por esas fantasías. Vamos a un corte y hablamos de cómo pasó de esa espiritualidad romántica a la espiritualidad real, de encuentro con Dios que te transforma y te mueve hacia el prójimo. Volvemos.
Continuamos celebrando a Santa Teresa de Jesús en este año 2015, cuando se celebran los 500 años de su nacimiento. Y ya que es tan admirada por tantas mujeres y en la Iglesia Católica buscamos a Dios, también buscamos tener una relación pues única, distinta, irrepetible, original con Dios, porque a nadie le gusta que le digan, eres amado, porque lo dice el Evangelio, ¿no? Quiero realmente saber si soy amada y si Dios me conoce y si Dios sabe quién soy y si mi relación con Él puede ser real y verdadera, única, distinta e irrepetible, ¿no? Como que eso es lo que todos queremos, es ser conocidos por Dios, saber cómo es que Dios nos conoce, cómo nos mira a Él, qué quiere de nosotros y establecer una relación personal, única, distinta e irrepetible. En esa búsqueda, pues se viven un montón de fantasías y Teresa de Jesús, por su personalidad, pudo haber sido experta en fantasías, en romanticismos espirituales y religiosos. Bueno, yo creo que es muy importante en este camino realmente estar muy atento a no caer precisamente en esas fantasías espirituales. Yo creo que Santa Teresa de Ávila sí estaba bastante con los pies puestos en la tierra y ella siempre buscó como un director espiritual que la guiara, que la ayudar a distinguir. Que la ayudara a distinguir, aun cuando ella tuvo muchísimas dificultades, porque al principio sus directores espirituales no entendían realmente lo que ella estaba viviendo, ¿no? Entonces, pero ella prefirió pasar por esa dificultad antes de arriesgarse a estar viviendo realmente algo que no era real. Yo creo que sí es muy importante esto en el camino espiritual. Yo creo, cuando yo empecé a meditar, al principio de repente yo tenía ciertas imágenes como de Cristo, ¿no? De Cristo crucificado, pero yo decía, algo raro pasa, porque sabes que en mi vida diaria no está pasando absolutamente nada. Entonces dije, no de ser cierto, no sabía qué era, pero yo decía, por un lado veo imágenes y colores, pero por el otro lado algo me dice que esto no es real, ¿no? Entonces, abriendo el libro de San Juan de la Cruz, ahí encontré la respuesta. Decía que había imágenes que eran reales y había imágenes que no eran reales. Y yo en ese momento supe que no era real lo que estaba viviendo. Pero claro, desgraciadamente yo creo que sí hay muchas personas, ¿no?, que se quedan atrapados en una fantasía y empiezan a vivir desde un mundo que es muy peligroso, porque estás viviendo en una fantasía. Uh-huh. Y Santa Teresa de Ávila decía, hay que detenernos a ver si lo que estamos viviendo es real o no. Y San Juan de la Cruz dice, hay que dejarlo ir, sea verdad o no. De cualquier manera tenemos que soltar todas las experiencias, ¿no? Claro, porque hasta que te callas es que escuchas a Dios. Sí. ¿No? Sí, entonces es un proceso realmente, pues así como lo vivieron ellos, realmente de muchos años, de mucha disciplina. No es así tan fácil. Santa Teresa de Ávila también dice, no es lo mismo entrar en una morada alguna vez, ¿no?, que vivir en esa morada. O sea, es un proceso de transformación de toda la vida. Y yo creo que a lo primero que ella te invita es a conocerte a ti mismo, ¿no? Realmente, yo creo que hoy en día, gracias a Dios, por ejemplo, los carmelitas están haciendo un muy gran esfuerzo porque haya un conocimiento psicológico de uno. O sea, como el primer paso para entrar a las moradas es realmente conocerte a ti mismo, ¿no? Y yo creo que parte de ese proceso sí es dejar ir todas las fantasías. Yo creo que uno de los grandes peligros del camino espiritual es empezar a vivir en la fantasía, ¿no? Uh-huh. Claro, San Agustín le llama a trascenderse uno mismo, ¿no? Y clama a Dios porque seamos capaces de conocerlo para conocernos. Fíjate, uh-huh, que te conozca a ti para que me conozca a mí, ¿no? Sí. O que me conozca para que te conozca, porque ambas cosas son posibles. Al conocerme a mí, tengo hambre de Dios, si me conozco de verdad. Sí. Y al conocerlo a Él, puedo ver su mirada sobre mí y entonces conocerme. Entonces, bueno, pero lo importante es trascenderse al fin para quedarse con Dios
y al servicio del prójimo, que ese es el síntoma de si fue real o fantasía. Si vives al servicio de los otros, entonces es real tu relación con Dios. ¿Cómo explicas las 7 moradas actualmente para que sean asequibles al mundo? Como las entiendo, como las podría yo explicar muy brevemente. Las 3 primeras moradas, digamos que es este trabajo profundo de autoconocimiento. Digamos que la primera es cuando ya algo empieza a moverse adentro de ti y que empiezas a entender que lo importante no está afuera, está adentro. Entonces empiezas a entrar, ¿no? A través de la oración y la meditación y el trabajo de autoconocimiento. Si algo ella insiste es en este autoconocerse. Y fue que Bárbara tuvo muchas cosas en contra, sí quiero como comentar, porque de verdad los teólogos, sus confesores, sus padres, todos la traían loca, además un poco como amedrentada también por el tema del si estaría endemoniada y toda esta parte, la Inquisición atrás de ella, entonces no era nada fácil. Y por otro lado ella, en este trabajo de autoconocimiento profundo que al ir transitando por sus moradas, que a mí me parece que todas estas enfermedades anteriores que vivió tan intensas, la llevaron a hacer este trabajo muy profundo de ver. Ella era una gran psicóloga. Entonces, se tuvo que hacer forzarse a sí misma. Exacto. Entonces claro, yo creo que esta parte del inconsciente, que ella pues hablaba de las trampas del demonio, ¿no? Pero ubicaba perfectamente que era su mismo inconsciente, su ego, su parte oscura. Entonces estas primeras moradas pues vienen a hacer todo ese trabajo. La segunda morada es ya un disponerte a dejarte guiar, entonces ya te tienes que quebrar. Ella habla de mucha humildad desde el principio. Es un camino que sin humildad pues no vas a avanzar. Entonces, segunda morada, te empiezas a dejar guiar, empiezas a buscar nuevas lecturas, nuevas compañías, quizá cambiar de amistades que no te llevan a ningún lado. Tercer morada, yo como la entiendo más, es ya ahora sí ya me quito mi máscara y ahora sí ya me voy desprendiendo de mis personajes. Pero no lo puedes hacer solo, como este rey del castillo que habita en la habitación más profunda y que está desde el principio sosteniéndote, te va fortaleciendo. Tus virtudes van creciendo, pero es porque ya es un trato de amistad, como ella dice muchas veces, ¿no? Entonces ya te vas como ya tienes ese soporte, pues ya te atreves a ir a lo más profundo y a quitarte a enfrentarte con el personaje real y unos personajes terribles, ¿no? Cuarta morada, como ya es todo este trabajo, pues entonces ya viene el momento de la transformación, o sea, ya viene el momento de la purificación, ya viene, la cuarta morada es justo el paso, ¿no? El soltar tránsito. el control y dejar que Dios gobierne tu vida. Exacto. Ya viene, es como ya la rendición es tal, tú permites que ya Él te tome de alguna manera y entonces ya viene la quinta morada, que es la total transformación del ser humano. Es morir al hombre viejo, es renacer, y vendrán más muertes todavía, porque todavía este rey nos quiere llenar de regalos y de secretos, ¿no? Entonces, la sexta morada, ella es como ella habla de como ya un romance total entre esta alma enamorada y todos los regalos que el amado te va dando. Entonces habla de experiencias místicas extraordinarias que todos estamos invitados a vivir, ya en este terreno de lo verdadero, ¿no? De lo real. Y además, justamente es cuando ya la transformación es tal que entonces ya no te concibes viviendo para ti. Ya es vivir como por un regalo para los otros. Sí. Ya es una comunión tal que entonces ya los mismos deseos del amado, digamos, son los tuyos. Y la séptima morada, pues ella ya habla de este matrimonio espiritual, ya es como la consumación total y ya es lo que dice ella, ¿no? De vivo sin vivir en mí, o sea, ya no hay separación. Sí, o muero porque no muero. O muero porque no muero. Sí, porque ya quiere estar plenamente y únicamente con Él, ¿no? Sí.
Claro, y entonces hay una tensión todo el tiempo entre el oficio y la oración, ¿no? El trabajo y la contemplación, hasta que aprende a ser contemplativa en todo, en la actividad. En todo, o sea, lo que dicen sus contemporáneos es que, por ejemplo, al final de su vida, que ella ya había alcanzado, pues obviamente, estas moradas altas y que tenía 80,000 problemas, porque además la propia iglesia, como ella reformó el Carmelo, ella funda las Carmelitas descalzas y los mismos calzados están contra ella, entonces tienen que mandar casi que espías a Roma, o sea, la historia es fascinante. Es fascinante, hay que verla por lo menos, si no se va a leer la vida, hay que leerla, a verla en televisión española, en YouTube, está la película. Pero dicen que ella estaba en este estado de, o sea, de una serenidad, enferma, con el mundo en su contra, y ella estaba así, o sea, sirviendo, pero con toda la confianza de estar sostenida en el fuerte. Y rendida. Ya la humillación, el abandono, el desprecio, el rechazo social, la crítica, pues sí dolía, por supuesto, pero era una oportunidad más de ofrendar su corazón a Dios. Qué interesante y qué difícil, ¿verdad? Bellísima. Ahora vamos a un corte y vamos a conocer cómo se está celebrando en el mundo entero estos 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Ávila. Volvemos. Bueno, antes de hablar de cómo se celebra Santa Teresa de Ávila en este 2015 a nivel internacional, donde México también va a participar precisamente en Ávila, en un congreso que ya nos vas a platicar, Maricruz, yo quisiera pues poner el dedo en el punto clave, digamos, de por qué odiaban a Teresa, quienes la odiaban. La odiaban porque ella abrazaba la pobreza, porque de pronto las monjas empiezan a vestir descalzas, con telas muy sencillas, muy sencillas, a vivir de la mendicidad tal cual, ¿no? Entonces, al abrazar la pobreza, la austeridad, el alimento sencillo,
pues esto interpela a los otros conventos, interpela a la corona, interpela al clero en general, les molesta que se vea que es posible vivir con poquitito, porque ellos no quieren soltar sus riquezas en esa época, ¿cierto? Sí, yo creo que ella pues es una figura muy polémica para empezar, porque ella es mujer, ¿no? Entonces había en esa época tres grupos, los espirituales, que el cardenal Cisneros había promovido una espiritualidad profunda, ¿no? Y de ahí nace, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, Pedro de Alcántara. Nace una espiritualidad que de veras se va hacia el fondo, hacia una contemplación que te lleva hacia la unidad realmente con Dios. Y como tú dices, bueno, después la consecuencia de esa, pues necesariamente es el servicio a la humanidad, ¿no? Si tú empiezas a darte cuenta que eres uno con todo el universo, no puedes más que también sentir al otro como parte tuyo, ¿no? Y para lo cual tienes que ser austero y renunciar a lo que haya que renunciar para compartir con los demás. Así es, ¿no? Entonces ella, para empezar, pues imagínate como mujer, ¿no? Empezando a cambiar como el estilo de la oración, a ser maestra de oración. Eso todo fue un revuelo. Hubo muchísima oposición. A las mujeres las quemaban en la hoguera en aquella época. Entonces el hecho que ella funda conventos, en primeros, como tú dices, basados en la pobreza, en la justicia, en la verdad, pues eso mueve muchísimo, ¿no? A toda la orden a la que ella pertenecía, que eran al principio los calzados, que después al separarse se vuelven la orden de los carmelitas descalzos. Entonces, bueno, ella es verdaderamente perseguida por lo que hace. Sin embargo, yo creo que es un modelo de mujer que sabe cómo lograr sus propósitos, ¿no? Sin lugar a dudas, con la gracia de Dios, porque ella se jugó realmente la vida con lo que estaba haciendo. O sea, pudo haber acabado en la hoguera, ¿no? Ella realmente se entregó con todo lo que tenía. Y creo que acabó con las hermanas legas que se acostumbraban en otros conventos, ¿no? Donde las mujeres pertenecientes a la burguesía o a la realeza se hacían monjas y tenían monjitas esclavas casi, ¿no? Para servirles. Sí. Entre las cuales también, por supuesto, hubo muchas santas, porque es más fácil ser santo en la pobreza que en la riqueza. Entonces, muchas de las legas y de los legos en conventos antiguos son santos. Pero Teresa ya ponía a todas en igualdad de circunstancias, tanto que muchas aspirantes a monja que venían de la realeza o de la burguesía no soportaban esa situación y se salían del convento, ¿verdad? No soportaban vivir la pobreza con Teresa de Jesús. Ahora, platícanos del Congreso en septiembre. Ay, bueno, pues ahora sí que los quiero invitar a que se metan a la página www.teresadeavila.net para que vean el fascinante congreso que están preparando los carmelitas descalzos en Ávila, en la Universidad de la Mística. Se va a celebrar del 21 al 29 de septiembre. Pero lo fascinante de en realidad han venido realizando congresos como celebración de este quinto centenario. Llevan celebrando varios congresos expresamente de cada uno de sus libros que fue escribiendo, ¿no? El último, como fue el libro de las moradas, fue hace 2 años, pero ya hubo congreso del libro de la vida, fundaciones, y ahora lo fascinante de este congreso es que es un diálogo interreligioso, es acercar a Teresa con todas las artes, las letras, las ciencias, las otras religiones. Entonces, si se meten a ver el programa, es fascinante las ponencias que va a haber, gente de todo el mundo, de todos lados, y de lo que se trata es eso, es que es fascinante cómo Teresa toca todos los ámbitos. Claro. El nombre del congreso justamente se llama Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad.
Qué lindo. Y claro, Entonces, estoy pensando en este momento en los budistas, sí, o, ¿no? En eso es algunas fascinante. espiritualidades hinduistas Sí. que tienden mucho a la contemplación, Sí. pero ella da un paso más, porque no solamente es el silenciamiento del cuerpo, o algunos dicen el encuentro con la nada, ella se va a lo más verdadero, a lo más Sí. alto, a lo más profundo, a lo más ancho, hondo y total, que es Dios. Sí. En ese silenciamiento y en esa introspección o ir hacia adentro, pues encontrarse con Dios, ¿no? Sí. Y luego con Dios al hermano. Entonces es una gran aportación, Sí, es una gran aportación a esos otros que se quedan en el nirvana, con todo respeto, ¿no? Sí, aquí hay una biógrafa que lo define muy bien, cómo ella verdaderamente demuestra cómo los frutos de la contemplación son verdaderamente la acción. Exacto. Esa es la gran diferencia y Sí. la gran aportación, ¿no? Y ella habla mucho, creo que en la séptima morada, de esta, yo no entendía al principio, yo leía Marta y María, porque hablaba mucho de la pareja de Marta y María, y yo no entendía, claro, ya lo entiendo, es este pasaje bíblico, cuando Jesús va a ver a las hermanas, Marta y María, a Marta y ¿no? María, y entonces María se queda oyéndolo extasiada, ¿no? Y la otra está en las labores, y entonces es cuando ella aterriza esto con lo importante de aplicar la contemplación a la acción. Claro, porque después la vida de Marta fue mucho más fácil cuando aprendió ella a escuchar a Jesús, cuando lo escuchó, incluso en ese instante, ¿no? Sí. Habrá aprendido que lo que hay que hacer es primero escuchar y después trabajar, porque entonces el trabajo se hace mucho más ligero, por eso Sí. el yugo suave y la carga ligera, porque Sí. entonces sabes dónde poner atención en lo importante y qué cosa puedes relativizar porque no es tan importante, ¿no? Sí. Y entonces la carga se hace ligera. Pues lindo, de verdad me encanta, qué bueno que ustedes la conozcan bien a Teresa de Ávila, ¿no? Yo soy agustiniana, yo a quien conozco es al maestro de Teresa de Ávila. Muy bien. Sí. Y sigo el proceso de la interioridad y trascendencia, que es el camino en el que yo creo que añadiendo a este camino agustiniano su experiencia espiritual, su propio camino, ella lo despliega en 7 moradas, ¿no? Pero es muy semejante a lo que nosotros agustinos recoletos explicamos cuando hablamos del proceso de interioridad y trascendencia. Así que bueno, las felicito. ¿Quién de ustedes va a ir a Ávila? ¡Viva! Ay, sí. ¡Felicidades! A mí me invitaron como artista, fíjate, porque yo tengo una colección de arte, de pintura y escultura, que desde que llegó el texto a mis manos, en el 2008 pues a mí me atrapó, y entonces todo lo que yo hacía como artista, pues tenía que ver con las moradas. Y fui desarrollando la obra, afortunadamente la presenté hace 2 años, y me puse a hacer un catálogo, ¿no? Y escribir algunas cosas. Entonces apliqué para esta propuesta al Congreso, en esta parte que le llaman comunicaciones, que son los 3 últimos días, y pues estoy feliz porque sí voy a participar. ¡Bravo! Voy a participar como, ¡Qué gusto, en este Maricruz! caso como artista. Felicidades, Sí. felicidades. De cómo me tocó ella a la hora de mi trabajo. En tu corazón. ¿Y qué llevas? Esculturas y pinturas. Ahorita llevo el catálogo, el libro, pero tengo más de 70 piezas de pintura, escultura, grabado. Y lo tienes en internet, se puede ver tu Pues obra. todavía no, pero ya lo voy a armar todo correctamente, sí. Muy importante Sí. para que entonces se pueden adquirir tus obras. Sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir, Inge? Bueno, pues yo los quiero invitar sobre todo a seguir el ejemplo de Santa Teresa de Ávila, que es interiorizarnos en esa oración contemplativa. Realmente creo que todos somos llamados a esas experiencias de las 7 moradas. Yo creo que estamos viviendo una época donde nos estamos abriendo sobre todo hacia esa trascendencia, donde ya no nos queremos quedar en una oración vocal o en una oración de reflexión nada más, sino ir realmente a una experiencia mucho más interior que te va llevando a esa experiencia de unión con Dios, con el universo entero. Muy bien. Entonces, Dios... para eso nosotros tenemos mensualmente retiros
¿no? Con los carmelitas descalzos, algunos con los jesuitas. Entonces los invitamos a todos a participar en esa búsqueda interior, porque yo creo que el ejemplo de Teresa tiene que ser vivido, no nada más conmemorado como un hecho histórico, sino realmente la invitación es irnos a nuestro interior y vivir esas experiencias de unión con Dios. Como ustedes lo hacen, y que agradezco en nombre de todos los que gracias a sus pues acompañamientos en estos retiros han enseñado a hacer oración. Y también en la cárcel, porque tenemos testimonios de gente presa que ha tomado estos retiros espirituales que Maricruz e Inge organizan y que ellas comparten y transmiten y acompañan a vivirlos, enseñan a los presos a orar y ellos se sienten tremendamente libres en la cárcel. Es impresionante, y cuando salen de la cárcel se dedican a servir a su prójimo. Eso es muy lindo, un testimonio vivo de lo que la oración reveladora, digamos, cuando es Dios quien te habla a ti en verdad y no en fantasía, que se transforma el corazón. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.